Cuando una persona llega a ser cristiana, su conducta y personalidad deben pasar por ciertos cambios. Uno de esos cambios tiene que ver con el temperamento. Un cristiano debe reaccionar de una manera cristiana, no debe perder el control. Hoy vamos a revisar cuál es la causa básica del enojo, cómo controlarlo y cómo podemos librarnos del pecado que éste produce. Y para ello vamos a utilizar el manual de vida del cristiano, la palabra de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, el Señor nos dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. La Biblia nos enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la siente como a quienes la rodean. Si alguna vez te enojas, que vuestro enojo no llegue al punto de pecar, ni que dure más allá de la puesta del sol, y no des al diablo oportunidad alguna. No uses palabras groseras, usa un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que te escuchan. Nada de rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Debemos desechar todo eso. Efesios 4:29 también nos dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a tratar de entender las necesidades del otro. Eso implica no sacar a relucir ofensas ya confesas, involucrar a terceros ni hacer bromas acerca del peso de alguien, el color de piel, su coeficiente intelectual o sus limitaciones físicas, mentales o emocionales. No menciones cosas que no tienen que ver con el asunto a tratar y que pueden ser obstáculos para encontrar una solución. Es importante que no aumentes los decibelios al hablar con el fin de intimidar o monopolizar la conversación. Sed pues bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándonos mutuamente como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Por lo tanto, busca una solución y no una victoria. Insultar a alguien o dar diagnósticos empeora las cosas. No deberías fijarte en lo que hizo el otro, sino en lo que puedes hacer tú para resolverlo. Recuerda cómo te perdonó Jesús. No fue después que reconocieras tus pecados, los confesaras y te arrepintieras y merecieras su gracia. No. Pablo nos dice en Romanos 5:10, siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así como Dios tomó la iniciativa, tú estás llamado a extender la gracia a otros antes de que te pidan perdón. Y aún en caso de que decidan seguir siendo enemigos, debes también perdonarlos. Solo entonces tendrás paz, se sanarán tus heridas, podrás olvidar el asunto y seguir adelante. Dios te hizo con la capacidad de sentir enojo porque esta emoción bien manejada puede ser el impulsor necesario para que produzcas cambios y la medicina que sane. La ira puede estar justificada en algunos casos. Por ejemplo, un siervo de Dios llamado Nehemías sintió mucha indignación cuando se enteró de que se estaba maltratando a otros siervos de Dios. En ocasiones Dios mismo sintió ira. Por ejemplo, cuando sus siervos rompieron la promesa de adorarlo solo a él y empezaron a servir a dioses falsos, la cólera de Jehová se incendió contra ellos. Aún así, la ira no es la característica dominante de la personalidad de Dios. Cuando Él se enoja, siempre es por una razón justificada y controla perfectamente su ira. Es malo sentir ira cuando no la controlamos o no hay una razón justificada para enojarnos, lo que sucede la mayoría de las veces con nosotros, humanos imperfectos. Veamos dos ejemplos bíblicos. Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio y permitió que la ira se adueñara de él hasta el punto que asesinó a su propio hermano. El profeta Jonás se puso muy furioso cuando Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Dios corrigió a Jonás diciéndole que no tenía razón
para haberse enardecido de cólera y que debería haber sentido más bien compasión por aquellos pecadores arrepentidos. Estos dos ejemplos muestran que la ira del hombre no obra la justicia de Dios cuando no está controlada ni justificada. Algunas personas creen que dar riendas sueltas a la ira es una muestra de fuerza, pero lo cierto es que quien no puede controlar la ira tiene una gran debilidad. En cambio, cuando nos esforzamos por controlar la ira, demostramos auténtica fortaleza y discernimiento. Un buen consejo para controlar el enojo es recordar en el momento de la ira el versículo bíblico en Gálatas 2:20, donde nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano mío, reacciona ante el insulto a la altura de nuestro Señor Jesús. Él sintió pena y compasión incluso por sus torturadores y verdugos que lo insultaban en plena crucifixión e imploró al Padre porque los perdonara. Él pudo haberse bajado de la cruz en ese momento y con solo chisquear sus dedos hacerlos desaparecer violentamente, pero no lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de odio, de rencor, de venganza, de ira, de enojo, no. Nuestro Dios es un Dios de amor. Hermano, cuando te enojes, no te bajes de la cruz. Recuerda que el Espíritu Santo de Cristo ahora vive en ti. Este programa ha sido patrocinado por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bautista de Clear Lake City en Houston, Texas. Y le invitamos a unirse a nosotros a través de Facebook Live este domingo 5 de abril del 2020 a las 11 de la mañana para escuchar las enseñanzas de la Palabra de Dios a través de nuestro pastor Liván Quintana. Si este programa te ha sido útil, por favor compártelo para que otros también puedan ser bendecidos con la Palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la paz y el amor de Dios sea con ustedes. Dios los bendiga. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida